Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. Hoy os traigo una herramienta compacta pero con mucho que decir. La máquina láser Ortur R1. Un pack portátil que incluye dos cabezales intercambiables. Por un lado tenemos un cabezal ya instalado de 5 vatios, ideal para grabar y cortar materiales. Y por otro, un infrarrojo de 1,3 vatios, ideal para grabar metales, plásticos y otras superficies delicadas. Una herramienta súper versátil que puedes utilizar en tu taller, oficina o incluso en casa y que además puedes llevártela a cualquier parte. La tienes en dos colores, azul y blanco. En otros vídeos os he enseñado modelos más grandes y potentes, pero ahora vamos al otro extremo. Portabilidad, precisión y doble función en un solo pack. Vamos a ver todo lo que puede hacer este combo y al final del vídeo te enseñaré el unboxing, el software y todos los detalles técnicos. ¡Comenzamos! Voy a grabar este lápiz. Algo importante, esto es la galga para el cabezal de 5 vatios y este para el de 1,3. Y esto es el espacio que tiene que haber entre el objeto a grabar y el láser. Es fundamental utilizar la galga en cada trabajo. Esta distancia determina el punto focal del láser y si no es la correcta, el haz se dispersa y pierde intensidad y la precisión disminuye. Esto pinta bien. He cogido este resto de MDF y voy a hacer un juego, el 3 en raya. Como la pieza es muy grande, saco la bandeja, que me va a servir de mártir, pongo las alzas, la pieza, la voy a apoyar aquí, y la máquina. El área de trabajo es de 10 por 10 centímetros con el láser de 5 vatios y con el de 1,3 se reduce un poquito y es 10 por 8 centímetros. Está pensada para grabados pequeños y muy detallados, pero como ves aquí, al quitar la base puedes trabajar en piezas grandes sin problema. Mirad, ya tengo el tablero y he hecho para el corte unas 4 o 5 pasadas con la máxima potencia del láser y una velocidad lenta, entre 900 y 1000. Y el grosor del MDF es de 3 milímetros. Ahora estoy creando las fichas para el 3 en raya. Y ya está listo para echar unas partidas. Para este proyecto he usado Lightburn, que es un programa muy completo para diseñar y controlar el láser. Al principio parece algo complejo, pero tras un par de usos se vuelve intuitivo y permite preparar los grabados y corte con mucha precisión. Voy a grabar esta imagen en una caja de madera. Vamos a ver cómo queda. Con el láser de 5 vatios, las maderas claras con grano fino y uniforme suelen dar los mejores resultados, porque permiten que los detalles se vean nítidos y el contraste sea más marcado. Aún así, siempre es recomendable probar primero en un trozo pequeño de madera para ver cómo reacciona antes de grabar la pieza final. El grabado está muy bien hecho, aunque esta madera no es la más uniforme, el resultado ha quedado bastante bien. Para cambiar el cabezal de 5 vatios por el infrarrojos de 1,3 es muy sencillo. Aflojamos este tornillo, quitamos el conector y lo deslizamos por la guía. Colocamos el infrarrojo, ponemos el conector. Con mucho cuidado porque el cable está muy ajustado. Y apretamos el tornillo. Al poner el cabezal infrarrojo, que es más grande que el de 5 vatios, si no cambiamos el final de carrera, tropezará el cabezal y nos dará errores. Hay que aflojar esta rosca y alargar la lengüeta, hasta que el cabezal no tropiece y esto haga clic. Ahora solo falta ir a la aplicación y asegurarnos de seleccionar el cabezal de 1,3 vatios, para que el láser use los ajustes correctos. Y ya lo tenemos listo para grabar en joyas, plásticos, superficies reflectivas donde el láser azul no funciona y sobre todo en metales.
Como estas tijeras. Vamos a ver cómo funciona. A diferencia del láser azul, su luz no quema la madera, sino que está pensado para grabar metales y algunos plásticos especiales. Sea cual sea el material de estas tijeras, el grabado ha salido muy definido y con ese color dorado tan curioso. Ahora voy a grabar este tipo. Cuando un grabado salga bien, apuntad los parámetros para poderlo repetir. Y antes de empezar un proyecto nuevo, siempre haced una prueba para ajustar los valores. Aunque su potencia es baja, el punto es muy preciso, por eso se usa mucho en joyería o para grabados pequeños en metal. También podrías grabar las placas del buzón o tarjetas de presentación como la que voy a hacer ahora. Con este láser puedes marcar metales como aluminio, acero anodizado o latón, así como piezas pequeñas que necesitan detalles muy finos. El láser ha reaccionado genial en esta placa y ha sacado un grabado plateado muy limpio y definido sobre el fondo morado. Voy a ver si puedo grabar esta llave. Y el grabado ha quedado definido aunque discreto por el color. Lo bonito de este láser es que te permite personalizar todo lo que se te ocurra, dándole tu toque único y detalles muy precisos. Y fijaros, puedes personalizar hasta tu ordenador, por si lo llevas a un sitio público para que no se te despiste. Esta es una pequeña muestra de las cosas que podrás hacer con esta máquina. Ahora vamos con el unboxing y a conocerla a fondo. ¡Al tajo! Y la caja contiene una bolsa de herramientas, materiales para hacer pruebas, códigos QR. Esto es como una alfombrilla de cuero que no sé si es de prueba o para algo en especial. Si lo sabes, comenta. Instrucciones de la máquina, del infrarrojo y el cabezal de 5 vatios. Cabezal infrarrojo de 1,3 vatios. Cable USB. Cable de alimentación. 2 galgas. La máquina y una bandeja base. En la parte trasera tenemos la entrada de corriente, un USB que funciona como llave de seguridad, que si no está puesto la máquina no funciona. Tarjeta de memoria, USB tipo C para conectar al ordenador. Botón Reset para reiniciar la máquina. Botón Boot, sirve para actualizar el sistema de la máquina. Y este botón es para plegar la máquina. Como habéis visto antes, el suelo es desmontable para piezas grandes o proyectos que no caben. La máquina está cabinada, con extractor, pero sin tubo para sacar el humo al exterior. Tenlo en cuenta por si vas a cortar material que haga mucho humo. La superficie de trabajo es pequeña, pero suficiente para infinidad de grabados, pero justa para cortes. Es el precio de tener una super portátil. Esta máquina no tiene pantalla. Su uso es a través de un ordenador, smartphone o tablet, a través de un wifi directo que genera el láser. Para encenderla, presionamos este botón unos segundos. Y ahora con la tablet vamos al wifi y ponemos R1, que es la red que emite la máquina.
Y ya se ha conectado. Le damos al símbolo al lado del Wi-Fi, que es un icono de información o ajustes. Y aquí podemos cambiar el módulo. Seleccionamos el que está montado en la máquina. Es importante para que la app ajuste la potencia automáticamente. Ahora vamos con la aplicación. Aparece Create, que es para crear un proyecto nuevo. Abajo te aparecerán los proyectos que ya has hecho por si quieres volver a grabarlos y también puedes modificarlos. Si quieres grabar algo nuevo, nos vamos a Create y saldrán estas tres opciones. New Creation es para crear un proyecto desde cero. Le damos y sale. Camera Locate es para ubicar el objeto automáticamente, pero en esta máquina al no tener cámara esta opción no sirve. Picture, le damos y sale Album y más File. Album es tu galería de imágenes que tienes guardada en tu tablet. Más File es para buscar archivos que no están en tu galería como imágenes guardadas en carpetas internas o en la nube, archivos descargados desde internet o imágenes en otros formatos como SVG. Test es para grabar textos. Materials son imágenes que trae la aplicación. Graffiti te permite dibujar a mano alzada para crear códigos QR y códigos de barra. Y Deviz. Control es acceso a los controles manuales de la máquina, movimiento, inicio, parada, etc. También puedes encender el láser, la luz, moverlo y ubicarlo, definir origen, controlar ventilador, usar detecciones de inclinación, llamas. Láser. Enciende o apaga el láser manualmente. Un lock. Desbloquea los ejes para mover el láser a mano si necesitas ajustar la posición. Return. Devuelve el láser al punto de inicio. Vamos a poner un ejemplo. Nos vamos a Test. Vamos a poner una palabra y le damos. Tienes tres opciones. Location es donde colocas y ajustas tu diseño dentro del área de grabado. Posición, tamaño, orientación y alineación del texto. Dentro de Design está Editor, que puedes cambiar fuente y tamaño del texto. Processing es donde preparas cómo el láser va a grabar tu diseño. Eliges el modo de grabado, los ajustes predeterminados y ajusta los parámetros manualmente. En Processing Mode está Fill Engraving, para rellenar todas las partes oscuras o coloreadas, como pintar dentro del contorno. En Dot Matrix Engraving, la imagen se graba como un conjunto de puntitos pequeños. Y Vectorized Cutting, el láser solo traza las líneas sin rellenar. Y Parameters, aquí ajustas manualmente cómo trabaja el láser. Power, potencia del láser, cuanta más potencia más quemará el láser. Speed, velocidad del láser. Times, número de pasada que el láser dará sobre el mismo diseño. Density, densidad de grabado, mayor densidad más relleno. Y cuando esté todo ajustado vamos a Processing. De arriba a derecha, este botón lo que hace es que prepara todo para que el láser lo grabe. Normalmente puedes hacer una previsualización, que es Border. Frame, Travel, Speed, velocidad a la que el láser recorre el borde para marcar el área sin grabar. Y Frame, Power, potencia del láser al recorrer el borde. Esto te recomiendo que pongas lo mínimo porque si no te trazará el borde y te lo marcará en el material que vas a grabar. Si vas a grabar una imagen tienes algunas opciones más como Camera Filters, que aplica filtros para mejorar el grabado. Y una vez lo hayamos configurado todo, le damos a Processing y Checked. Y la app comienza a subir el diseño y los parámetros al láser. Le damos a Start y Confirmar. Y la máquina comenzará a grabar. A fecha de hoy, este pack con los dos cabezales cuesta 343,93 euros. Conclusión. El cabezal infrarrojo ya lo conocía de otra máquina de la misma marca y es inmejorable para el grabado en metales. El de corte de 5 vatios es justo en potencia y en superficie, tenlo en cuenta para el uso que le vayas a dar. El tamaño es una ventaja decisiva, te cabe en cualquier sitio y puedes transportarlo en una mochila. El software es mejorable pero suficiente.
Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y novedosa. Y recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido. Saludos máquinas, hasta la próxima.